Hola a todos. Pues bien, hoy vamos a recoger o retomar un viejo formato que nunca he dejado. De hecho, lo que pasa es que ahora sí he llevado un tiempo sin grabar ninguno, sin analizar ningún libro. He acabado dos, pero bueno, analizado y analizado uno. Y ahora pues estamos en ello. Entonces hoy voy a hablar de Servidumbre y Grandeza de la Filosofía, del autor Rodolf Llorens y Jordana, o Jordana, si fuera en catalán. Rodolf Llorens y Jordana, nacido en Vilafranca del Penedès y muerto en Caracas, Venezuela, en 1985. Este hombre fue un profesor de filosofía y literatura en Cataluña, que debido a la guerra civil, como tantos y tantos, pertenecía al bando perdedor, obviamente, tuvo que refugiarse, en su caso, en Venezuela, en Caracas, donde pudo seguir ejerciendo, yo diría que su profesión finalmente, y hizo de profesor, etcétera. Bueno, tuvo también unas historias, bueno, antes de llegar a Caracas estuvo en el norte de Francia, en el norte de África, en Francia, no sé si en un campo de concentración de esos que montaron los franceses, tan simpáticos de ellos siempre para los refugiados españoles republicanos. Y bueno, tuvo una serie de peripecias y acabó en Venezuela. El caso es que, digamos, era una persona muy culta, muy lúcida, y escribió este libro, entre otros, que estoy analizando hoy, y que realmente es un libro donde analiza a fondo, digamos, para qué sirve la filosofía, por qué debemos seguir filosofando, si realmente la filosofía es algo útil para el mundo, etc, etc, ¿no? Y hace una gran reflexión a lo largo de 160, no, 180 y pico de páginas, 181, 182, una cosa así. Y yo, como siempre, luego, los ojos del lugar, ya sabéis cómo lo hago, simplemente subrayo las partes que más me interesan y las voy comentando. Y el libro en general pues es un alegato a favor de la filosofía, pero sin faltarle crítica, ¿eh? También hay crítica, hay reflexión, hay un poco de todo. Y realmente también trasluce, evidentemente, su drama personal y su peripecia vital, digamos, a lo largo y ancho de las páginas. Se ve reflejado también su ideología, como no. Pero todo de una forma muy elegante, muy lúcida, muy bien escrito, como se escribía antes. Una forma un poquito barroca en algunos momentos, pero sin un exceso de barroquismo tampoco, sino una forma eficaz, bonita, elegante. Y realmente se nota la cultura altísima que tenía la gente antigua. En ese caso, en el siglo XX, principios del siglo XX, es una persona que ha vivido a caballo entre el siglo XIX y XX. Y se nota que esas personas, pues el que salía culto y el que salía estudioso y podía permitírselo, claro, evidentemente que no todo el mundo se lo podía permitir en aquella época, tenías que proceder a una familia como mínimo burgués. Pues se nota que había una altísima calidad, ¿no? Básicamente, en comparación con hoy en día, ¿no? Donde la calidad y la cultura y la lucidez brillan cada vez más por su ausencia, desgraciadamente. Venga, vamos con la página 15, donde plantea la filosofía como un combate, donde dice básicamente que la libertad no se pide, ni se espera, sino que se toma, ¿no? Que es una frase que utilizó de forma desgraciada Pablo Iglesias, pero para el poder, ¿no? Y evidentemente la verdadera frase en la que realmente se refiere es la libertad, la que no se pide ni se espera, sino que se toma, no el poder. Pero claro, como Pablito Iglesias y sus acólitos lo único que les interesa es el poder, como todo buen político, pues ya cambió la palabra libertad por poder. En la página 22 nos encontramos una definición poética de la filosofía, que ahí probablemente valdrá la pena que lo lea, valdrá la pena leerlo. Este símil podría servir para darnos una primera y rapidísima idea de la filosofía, una noción mítica y relámpago. La filosofía no es una quimera falaz y fugaz, sino una esfinge, preguntona y machacona, como la griega, y perdurable y monumental, como la egipcia.
Rostro atrayente de mujer, mirada fija, voz sibilina, cuerpo bravo, alas que prometen el vuelo majestuoso, manos que desgarran velos y entrañas, muchas preguntas sin respuestas cabales, o mejor dicho, con más de una respuesta para cada una de ellas, que es otra manera de no contestar y de ser vencido por la pregunta. Y de no contestar y de no ser vencido por la pregunta. Es una bonita metáfora, ¿no? de la filosofía. Creo que valía la pena recogerla. Luego nos vamos directamente a la página 25. Es una definición de lo que es el orden o el desorden, digamos. No sé si vale la pena leer algún pasaje. A ver, pero de bajo este mismo sale una necesidad y una posibilidad de orden. Ver desordenado es ya ver un orden factible. Nadie ve desordenadas las estrellas. No hay desconcierto ni en el cielo ni en la tierra, solo en el hombre y sus obras, porque vemos en nosotros demasiadas posibilidades de ordenamiento. Es bonito también esa definición del orden y el desorden, ¿no? Es yo creo que unas frases para la reflexión, ¿no? Y realmente está bien traído. Saltamos a la página 31. Y en la página 31 hay como una definición también, una bonita cita, digamos, sobre la verdad, en este caso, ¿no? Sobre la definición de la verdad, la famosa verdad. Aristóteles quiere saber la verdad. Bruno se deja matar por la verdad. Y Spinoza se refiere a Giordano Bruno, para los que no lo sepáis. Buscar quién era, etcétera, etcétera, porque ahora no es el tema. Aristóteles quiere saber la verdad. Bruno se deja matar por la verdad. Y Spinoza quería vivir para la verdad. Hoy ambicionamos la verdad para un más auténtico vivir, ha dicho Unamuno. Vivir verdad es más hondo que tener razón. Bueno, bonita cita también, ¿no? Página 38-39, ahí menciona un poco, eso enlaza un poquito con mis teorías a veces, el ensayo sobre la conciencia que escribí, y hace una analogía y digamos, una ontología del principio del yo y del principio de la conciencia en los hombres primitivos. Imagina como ellos tenían menos yo, de hecho tenían un desconocimiento, probablemente una falta de yo, que les hacía en parte más felices y en parte pues más ignorantes, claro, depende cómo lo quieras enfocar, ¿no? Se cree en la transfiguración de las almas, que transitan y viajan por los cuerpos más distintos, tanto el del reino orgánico como del inorgánico. Una solidaridad física y fisiológica, une estrechamente todos los miembros de una misma comunidad. Lo mismo los vivientes que los que ya emigraron a otros mundos. El hombre primitivo no tiene un sentimiento claro de la individualidad, no se puede dar cuenta de que existe un yo individual en medio de la sólida cadena de antepasados y descendientes. Claro, les costaba mucho. De hecho, les pasa bien a los niños cuando son muy pequeños, ¿no? Les cuesta mucho verse diferente a su madre, a sus padres, sobre todo a la madre. Y de hecho es un paso bastante desconcertante el pasar de un yo colectivo a un yo individual, ¿no? Para un niño. Y yo creo que la humanidad primitiva pues se podía parecer en esto a un niño, por lo menos lo que imaginamos que eran esa humanidad primitiva. Sobre todo nos basamos en las tribus que todavía quedaron aisladas en algunos bosques, ¿no? Que todavía quedan, aunque no hay ninguna virgen ya ni intocada. Pero sí que es verdad que hay algunas que se han descubierto no hace tanto y que pudieron, digamos, documentar cómo vivían, etc. Y sí que, desde luego, el planteamiento del yo no tiene nada que ver con el planteamiento occidental ni oriental. De hecho, es un planteamiento normalmente bastante más, pues eso, como lo acaban de definir, como colectivo, entre colectivo, natural. Digamos que es como si el hombre primitivo no estuviera desligado de su medio, del medio que le da la vida, que es la tierra, ¿no? Y es como que el yo individual, tanto en Oriente como en Occidente, pues se desligara de alguna forma de sus orígenes, ¿no? Es como si te quisieras desligar de tu propio cuerpo, ¿no? De alguna forma, ¿no?
hay una decisión, diría yo, ¿no? Y cuando no hay esa decisión, que no juzgo a valorar si es mejor o peor, pues es diferente, simplemente, ¿no? Tu concepción de la vida y de tu existencia. En la página 40, ¿qué nos encontramos? La personalidad individual ha sido descubierta para siempre más, que es la decisión famosa. Si bien se ha puesto en evidencia que es quimérico prescindir de la sociedad, la vida no es algo universal ni abstracto, sino que siempre se manifiesta en algo individual y concreto, pero algo ceñido e íntimo que solo se afirma y perpetúa en la asociación y en lo colectivo. Si vivimos una crisis de humanismo, es porque vamos hacia un nuevo humanismo más integral, radical y social, y que lo individual y lo colectivo no serán incompatibles. Bueno, eso en su comunismo pues era un poco la esperanza que él tenía, ¿no? En la página 43 nos hace otra buena cita. Dice, el ser indolente y estancado de los eleatas es derrotado en toda la línea por la vía inquieta y desbordante. Únicamente refiriéndonos al movimiento podemos decir, hemos contemplado lo que es ahora, siempre fue y perpetuamente será. Ver las cosas es incesante movimiento y cambio, en constante nacimiento y muerte. Ver las cosas en precario y estar en continuo devenir es verlas desde el punto de vista de la eternidad. No hay otra visión subespecie aeternitatis que contemplar y recapacitar. Este sic transit. Total. Movimiento perpetuo que puede estar incluso en contra de la teoría del Big Bang, ¿no? Si lo vamos a mirar así. Quiero decir, si siempre ha habido un movimiento perpetuo que nunca ha habido un principio ni un final, el Big Bang estaría equivocado, es una de las cosas que se me ocurre, ¿no? Nos vamos a la página 50, donde entramos de lleno en el tema de la filosofía, sin antes hacer una pequeña parada en la página 48, que define las mates de una forma que me pareció interesante también esa parte. El concepto de los números, el del número de los griegos, ligado a una magnitud, es sustituido por el número como relación pura e independiente de toda medida. La cantidad no es más, como en Eulides, una determinación por abstracción de la observación de los objetos. La ciencia, la cantidad, ya no es comparable a una ciencia natural. La noción de cantidad en geometría analítica es puramente intelectual. Se establece a priori por la sola capacidad que tiene el intelecto de conducir y proseguir hasta el infinito largas cadenas de razones, ¿no? Parece interesante también esa reflexión sobre las mates, cómo, digamos, pasamos de unas mates simples a unas mates, digamos, más abstractas, ¿no? En la página 50 estamos en una de las creencias que se tenía antes, ¿no? de la filosofía, que era que básicamente servía para enseñar a morir o a vivir, ¿no? Y aquí él dice, si para Platón, Cicerón y los estoicos, y nos lo recuerdan Montaigne y Schopenhauer, la filosofía empezó siendo una meditación sobre la muerte, vemos cómo ha llegado, a pesar de Spengler sí, y de Heidegger, a convertirse en una preocupación sobre la vida. O sea, es muy importante, yo creo, que ese tránsito, ¿no? Entre una filosofía que solo reflexionaba sobre la muerte a una filosofía más vital, ¿no? Y más vitalista, ¿no? Y más centrada en realmente aprender a vivir, ¿no? Más que aprender a morir. Porque primero habrá que saber vivir si uno quiere saber morir, ¿no? Sí, porque mucha gente pasa por el mundo, ¿no? Esperemos que no sea nuestro caso, de los oyentes, pero pasan por el mundo, digamos, sin haber vivido realmente, ¿no? Sin haber pasado por la vida, ¿no? De forma, digamos, consciente y de forma plena. Aquí pasamos a la 54, de cómo se pasó de un Dios, una noción de Dios, alejado, frío, intelectual y abstracto, a la idea de la conciencia es Dios. Eso es interesante también, ¿no? Y hay un pasaje un poquito largo, pero bueno, creo que lo vamos a ceñir así, por ejemplo. Dice Unamuno, el Dios, pues, racional, es decir, el Dios que no es sino razón del universo, se destruye a sí mismo en nuestra mente en cuanto tal Dios y solo renace en nosotros cuando en el corazón lo sentimos como persona viva, como conciencia, y no ya solo como razón impersonal y objetiva del universo. El reino de Dios no es de este mundo, rezan los evangelios,
¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Pregunta San Pablo. Hoy se responde rotundamente que el reino de Dios está dentro de nosotros mismos. Bueno, claro, en plan teológico se puede también vivir, digamos, un Dios más vivo dentro de uno mismo, y en plan, digamos, más, digamos, no quería emplear la palabra, digamos, ateo, porque no es exactamente eso, sino de una persona que no sea religiosa, vamos a dejarlo aquí, también se puede sentir esa misma vitalidad, ¿no? Sin ser creyente, pero bueno, aquí hablamos de creencias, pues vamos a aceptar esa definición. En la página 57 define al sabio, es el que, claro, el sabio, ¿no? El sabio es el que reúne, digamos, experiencia vital con conocimiento abstracto, más una vida ejemplar. O sea, eso es muy importante, yo creo, no voy a leer el pasaje porque es un poco largo, yo creo que la definición esta que he apuntado yo mismo ya lo define perfectamente bien, ¿no? Es una cosa que yo muchas veces he pensado y he discutido y creo que es muy auténtico y muy bueno pensarlo así. La sabiduría para mí, el verdadero sabio es esto, es exactamente como lo define él, ¿no? O sea, tiene que ser una mezcla de experiencia vital, es decir, si puede ser que una persona ha vivido experiencias laborales reales, ¿vale? Como trabajar de verdad en la calle, o sea, hacer un trabajo normal, no hablo de trabajos de estos de pijo, de broker y cosas por el estilo, sino un trabajo. Y si puedes reunir esa experiencia vital de haber trabajado, digamos, de verdad en el pueblo raso y llano, y luego con unos conocimientos abstractos, es decir, o unos se podría decir también que un bagaje intelectual, digamos, lo que se dice una mente bien amueblada, ¿no? Cierta cultura, más con tu vida dar ejemplo, es decir, claro, que a mí no me vale esos filósofos o esas gente que se define como gurú y como sabios y tal y cual, y que luego resulta que se drogan, que necesitan 40 concubinas, que necesitan un montón de dinero y Rolls Royce en la puerta de su casa, y que tienen un piso en Nueva York y tal y cual, como era Osho, por ejemplo, ¿no? A mí no me sirve esta gente porque no dan ejemplo. Es decir, predicas una cosa y vives otra. Por lo tanto, de sabio, nada, ¿no? O poco. Luego en la página 58 nos encontramos con la filosofía, como se ha dicho, responde a la necesidad de formarnos una concepción unitaria y total del mundo y de la vida. Y la esfinge, amante de la sabiduría, hace más de 60 siglos que va preguntando lo mismo, entonando el mismo cántico, recitando la misma cantinela, desgranando la misma letanía, declamando la misma salmodia, cantando la misma copla, tal. Bueno, es muy aficionado a hacer todo ese tipo de historias, ¿eh? Es un poco como Nietzsche en ese caso. Y a veces también se atasca ahí en venga adjetivos y venga... Es un poco de onanismo esto. Lo pregunta, lo instrumenta, lo refunde de muchas maneras y sabe darle variedad de formas mil toneladas distintas, pero siempre con el mismo estribillo y retonelo. Siempre lo mismo y siempre distinto. De sobra es conocido y perpetuamente atrayente y trovador. 1000 servidumbres para una sola grandeza. Esto y no más que esto es la filosofía perennis, de la cual hablaba Leibniz. Por esto, y no por otro motivo, Hegel decía que las filosofías que parecen diversas son una misma filosofía en diferentes grados de desarrollo. Es un poco, pues tal como lo está describiendo, ¿no? La filosofía en el fondo tiene realmente un quizás único objetivo, pero sin embargo ese objetivo se puede hacer de mil maneras, ¿no? En la página 60, no, ya pasamos directamente a la página 67, mejor dicho. La página 67 que nos encontramos, la página 67. Nos encontramos con una definición también. En la filosofía como precursora de la ciencia, de hecho. Claro, porque de alguna forma, con su forma, digamos, de los filósofos, con su forma de hacer la filosofía, con su forma de pensar, cuando empezaron a sistematizar un poco su pensamiento, etcétera, de alguna forma, es verdad que pusieron la primera piedra para digamos, lo que vendría siendo la ciencia, luego más tarde, ¿no?
el comprobar siempre, ¿no? Digamos, que una idea, discutirla, ponerla en cuestión, no dar nunca por cerrado una cuestión, digamos, una pregunta, siempre dejar un resquicio abierto, etcétera, pues bueno, claro, es una forma o una fórmula de ir haciendo pues una especie de mentalidad científica. En eso tiene toda la razón el hombre, bien apuntado. En la página 75, de hecho, nos encontramos con otra especie de cita. La repulsión de lo simple y llano lleva a filosofar de más. No nos gusta lo sencillo y evidente, a la gente le gustan los sudokus. Es verdad, esto también, esa manía, mira, el otro día en un directo con Bruno, que está por ahí grabado, lo comenté, ¿no? Es que es verdad, o sea, parece la gente, si le das algo como sencillo, evidente y tal, parece que no es suficiente. Siempre tiene que ser algo complicado, siempre algo como muy de sudoku, ¿no? Si no, parece que no sea intelectual, ¿no? Yo creo que es una equivocación, ¿no? A ver cómo lo define él o cómo lo... No es de presumir que la Edipo filósofo le resulta, como a Schopenhauer, una desgracia el dar con la solución del enigma, ni que tuviera necesidad de hacerse saltar los ojos para no ver tanto horror. Pero seguramente la respuesta nos parecería tan fácil y de sentido común que no nos explicaríamos cómo a los hombres no se les había ocurrido antes. Qué torpeza no haber caído antes en ella. Pero ya el viejo Aristóteles nos advertía en su metafísica que lo mismo que a los ojos de los murciélagos ofusca la luz del día, lo mismo la inteligencia de nuestra alma ofuscan las cosas que tienen en sí mismas la más brillante evidencias. Así que los filósofos serían como los maridos burlados que siempre son los últimos en enterarse de lo que todo el mundo sabe y murmura, ¿no? Es que es divertido la forma que ha tenido de definirlo, ¿no? Esto que hemos dicho. Ya nos saltamos a la página 78, 79, donde hace dos citas más que se refieren a... Ah, claro, que si, bueno, es un tema muy materialista, claro, normal, porque era comunista el hombre, que si primero uno no come, pues no piensa, sin primero va lo material, digamos, y luego iría pues lo etéreo o lo intelectual, pero si no hay materia, si no hay base, pues no hay conciencia, y sin cuerpo no hay conciencia, y sin conciencia no hay soporte físico, así que es una sola cosa, un solo truco, que la gente pues desde hace miles de años se han empeñado en querer verlo en dos, pero yo lo veo también muy claro. Si no hay un soporte físico, no hay conciencia. Si no hay conciencia, no hay conciencia de la conciencia. Si no hay conciencia de la conciencia, no hay conciencia de Dios ni de nada. Así que lo primero es lo primero. Yo diría que es así, ¿no? Claro, que sea un solo truco y que depende cómo lo mires. Si fueras el suficiente grande o eterno, ¿dónde empieza el huevo o la gallina? Bueno, pues esto es la eterna cuestión, pero que es un solo truco yo lo tengo bastante claro, ¿no? Él lo dice en la página 78-79 con dos citas bastante, no sé, lo podemos leer, a lo mejor si es corta. La ingestión no es un acto que pueda realizarse como la secreción renal o la función glucogénica. No es un acto maquinal, sino intelectivo. En sus orígenes la inteligencia arranca de lo inferior, de lo orgánico, de lo que se preformula en la sensibilidad trófica. Era forma de sensaciones de hambre. Luego, de plantearse el problema en esos términos no habría cuestión, pues por propia experiencia saben los animales y sabe el hombre que de interrumpir el comercio que existe entre la cosa exterior y el organismo se morirían todos, unos y otros. Poseen la conciencia clara del hecho. Si no hay primero, primero viene el uno y luego viene el dos. Si no hay uno, no hay dos. Así que los amantes de escindir la conciencia y lo material en dos, pues que sepan que si en lo uno no hay lo otro. En la página 83, el pensamiento es fruto de su tiempo. Claro, es imposible pensar fuera de nuestro entorno y de nuestro pensamiento, de nuestro siglo y de nuestro momento vital. Nuestro pensamiento humano no es jamás, en ningún instante, ahistórico, fuera del tiempo y del espacio. No es pensamiento que esté lanzado hacia eternidades, sin relación con el momento histórico, sino que el pensamiento es una realidad histórica, tiene una realidad histórica. El momento en que un pensamiento nace se comprende por lo que lo antecedió. Todo el pasado está volcado en él.
O sea que las cosas no nacen su asponte y ningún pensamiento, ni ninguna estructura filosófica, ninguna política, todo, nada nace nuevo completamente, sino que es siempre deudor. Razón por la cual se estudia historia de la filosofía y no filosofía secas. Sí, es verdad, que mucha gente se queja de cuando hacen filosofía hacen más historia de la filosofía y no filosofía secas, porque claro, a ver qué explicación da aquí este hombre. Hacerla en serio histórica equivale a hacerla respetar y, si se quiere, a hacerla temer. A pesar de habernos decidido de buenas a primeras por la historicismo en la filosofía, no se crea que dejamos de percatarnos de la gravedad de esa elección, que se hace bajo pena de muerte filosófica. La cuestión del punto de partida no es el problema secundario en filosofía, es cuestión decisiva y puede resultar problema de vida o muerte filosófica. O sea, que se dan cuenta de que haber hecho esa elección le han dado una pátina de seriedad y académica, y así se puede hacer un oficio de conocer la filosofía, pero claro, conocer la filosofía y lo que han filosofado otros no es filosofar, realmente, ni es seguir filosofando. Por eso hay esa impresión de que se ha dejado de filosofar desde hace un tiempo para acá, ¿no? Incluso hay gente que dice que los últimos filósofos, entre comillas, fueron los de los años 60 del siglo pasado, en Francia, los Sartre y compañía. Se dice que desde entonces no se ha vuelto a filosofar. Bueno, en fin, eso ya son cosas que uno puede o no aceptar. Luego habla de Hegel, pero no para bien exactamente, sino que dice que él ha creado un sistema rígido donde todo lo que no encaja en el sistema de Hegel pues ya no existe, de alguna forma, ¿no? No vale. Entonces, digamos que para él es demasiado rígido lo que Hegel, digamos, construyó, ¿no? De hecho, es muy alemán eso, ¿no? Yo construyo mi realidad, mi verdad, y todo lo que quede fuera de mi verdad, de mi realidad y de mi sistema, ¿no? Pues como no encaja, pues fuera, se rompe y se tira. Es como muy alemán, muy del norte esto. Si la baja, a ver, si la naturaleza y la historia no coincide con el sistema hegeliano, tanto peor para la naturaleza y la historia. Para Hegel, la historia debe construirse a priori, y el individuo es tanto más libre cuando más grande es su desprecio por la naturaleza. A Hegel, las estrellas no le parecen sino una erupción cutánea de la bóveda celeste. Bueno, es divertido, pero es que probablemente cuando uno conoce un poquito el carácter alemán, no es demasiado de extrañar. Luego nos menciona el juego de espejo entre Rousseau y Hobbes, Schopenhauer y Nietzsche, ¿no? Es un poco, o sea, dice que muchas veces los filósofos se dedican a esto, ¿no? A coger un filósofo, contradecirlo y hacer una nueva filosofía que es una contradicción de una vieja filosofía, de alguna forma, ¿no? Por lo tanto, no están creando nada nuevo, sino que están refutando algo ya antiguo, ¿no? Rousseau conjetura que la sociedad malogra el individuo naturalmente bueno. Hobbes opina todo lo contrario, que la sociedad corrige la ferocidad del hombre en estado de naturaleza. El contrato social de Rousseau y el ciudadano de Hobbes al revés. O sea, es el ciudadano de Hobbes al revés. Nietzsche pronto se desvía de la influencia de Schopenhauer y toma la dirección totalmente contraria. Al no vivir opone el vivir, al no querer opone la voluntad de poder. O sea que, bueno, en fin, que muchas veces se trata de un juego de espejos. En el 91 nos encontramos con ¿qué? En el 91 nos encontramos con que no somos adanes intelectuales, sino que somos hijos de una mochila intelectual que viene de muy atrás, ¿no? Ahí repite un poquito la tesis aquella. Decimos borrón porque estimamos que resulta vano el intento de borrar completamente lo que nos ha precedido y nos envuelve. Solo está en nuestras manos el emborronado de mala manera. No somos una pizarra que pueda limpiarse, ni una papelera que pueda vaciarse. No podemos ser tabula rasa, ni papel en blanco. No es factible recobrar la inocencia intelectual y volvernos adanes. No podemos aparecer in statu naturae purae, ni recobrar el statu nascens. No pronuncio muy bien el latín, como se puede comprobar, pero bueno, yo supongo que se ha entendido. La vida del hombre no es una abstracción, es una historia viva, vivida. A ver, aquí ¿qué nos habla el hombre? Lo que nos hará profundos, sino el conocimiento de los procesos históricos del individuo aislado, no es una abstracción. El hombre es una síntesis viva del pasado, el hombre es un ser histórico,
e historia con su cuerpo, sus palabras, sus ideas, sus creencias. No se entiende el ser humano sino en la historia. El conócete a ti mismo no puede ser otra cosa que una invitación a la historia. Luego, no queremos que la filosofía sea premeditado tejer y destejer de la tela de Penelopé, de Penepole, ni el fatal subir y bajar de la piedra de Sísifo. Preferimos que la filosofía sea el solo hombre al cual se refirieron Leonardo da Vinci, Bruno, Bacon y Pascal. Dice este último, debe considerarse a toda la serie de hombres en el transcurso de tantos siglos como un solo hombre, que subsiste siempre y aprende sin cesar. La historia nos forma el sentimiento de solidaridad humana, y desde Turgot y Condorcet, Lessing y Herder, la historia es considerada como el proceso de educación progresiva del género humano. O sea, como un continuum, ¿no? Que todo el rato va mejorándose individuo a individuo y va aprendiendo y va acumulando, etcétera, etcétera. ¿Es contestable o no? Quiero decir, cada uno tendrá su opinión, ¿no? En el 99 y 101 se reconoce otros pueblos filósofos antes que los griegos. Y, bueno, mira, eso entronca con la posmodernidad, ¿no? El reconocer que hay otros pueblos, aparte de los occidentales, que han filosofado antes que nosotros, etcétera, ¿no? Antes de los dichosos griegos, otros pueblos han pensado y dicho cosas profundas, elevadas, trascendentes, trascendentales, que no se pueden ni se deben desconocer, como no las ignoraron los propios helenos, que para su grandeza supieron servirse de esos pueblos y de otros muchos griegos menos famosos y más olvidados que les precedieron. Así Diógenes Laercio tiene que empezar su libro refutando a los que dicen que la filosofía, excepto el nombre, tuvo origen entre los bárbaros. Pues, como dicen Aristóteles en su Mágico y Soción, en el libro 23 de las sucesiones, fueron los magos, sus inventarios entre los persas, los caldeos, entre los asirios, los babilonios, los gimnofistas entre los indios, y entre los celtas, galos, druidas, con los llamados cenoteos, que Oco fue fenicio, Sangonis, tracio, Atlante, líbico. Los egipcios dicen que Vulcano, hijo del Nilo, fue quien dio principio a la filosofía y que sus profesores eran sacerdotes y profetas, que desde Vulcano hasta Alejandro Macedón pasaron 48.832 años, ni más ni menos, ¿no? Incluso en épocas recientes podemos descubrir concepciones seculares que han sido rigurosas y profiadamente proscritas de la historia de la filosofía. Vemos cómo aparece por el tejado lo que se había prohibido terminantemente que entrara por la puerta. Así que es un gran homenaje a Persia, a Babilonia, a la India, etcétera, etcétera, ¿no? Donde bebieron sin lugar a duda los griegos. Sin lugar a ninguna duda, vamos. Página 106, ya estamos de la 106, 107, de cómo se gestan las nuevas ideas, ¿no? Los grandes filósofos son grandes por esto, por esa servidumbre de ser el producto genuino y genial de su patria y ser los hijos más característicos y caracterizados de su siglo. O sea, como mucho se puede aspirar a ser, digamos, el más destacado de tu siglo, pero siempre siendo deudor del pasado, evidentemente, pero como mucho puedes tener el mérito de haber sintetizado mejor todo lo anterior, digamos, ¿no? Y ser el más genial sintetizador, digamos, de ideas, ¿no? Las ideas nuevas se presentan siempre humildemente con disimulo, en términos tradicionales con ropaje añoso, y solo poco a poco lo van sustituyendo por otros que les cuadra mejor. Los grandes pensadores a menudo no son más que los grandes modistos, de ideas que habían aparecido con traje de época y sus vestidos anticuados no les permitían ser lo suficientemente llamativas y provocadoras. Muy bonito, la definición esta. En la página 108, probablemente hablando más o menos de lo mismo, tenemos. De lo contrario, han debido ser plantadas de nuevo en su tiempo para que arraiguen, florezcan cabalmente. Pero, si en filosofía no hay grandeza por anticipación ni profecía propiamente dicha, si hay servidumbre a la reliquia y herencia, a la tradición e inercia, a la regresión y marcha atrás, al rumiar y volver a la boca. Si no existe previsión, premonición, polipsis, precorónisis, si existe rutina, antiguaya, arcaísmo, atavismo, si son contados los avant la lettre, abundan los post-scriptum. Si en filosofía no podemos reconocer una ley de anticipación, por contra, tenemos que formular la ley de repetición y rezago, de reminiscencia y superstición. O sea que muchas veces lo único que hacen es presentar ideas viejísimas
pues con nuevo ropaje y parece moderno, ¿no? Y eso es verdad que constantemente se ve. En la página 112, lo único que hacemos, dice, es vestir a los niños con pantalones de hombre, ¿no? De alguna forma, toda filosofía es expresión y servidumbre de su tiempo. Cada periodo de tiempo, como cada especie de árbol, tiene su fruto específico. Si no nos emperramos en pedir peras al olmo y buscar tres pies al gato, en tomar el rábano por las hojas y cogerlo todo por la punta de los cabellos, se nos desvanecerán muchos fantasmas eruditos y no pocas preocupaciones académicas, muchas cuestiones de hermenéutica, de terminología, de cronología, de los precursores, tal. O sea que muchas veces nos atascamos en chorradas y pretendemos vestir eso, los niños con pantalones de hombre, ¿no? Es lo único que a veces se consigue emperrándose en equivocaciones y en chorradas y no queriendo, digamos, a veces ser más simples, querer complicarlo todo, ¿no? Y no querer ser más simple y ver las cosas como son, simplemente, ¿no? Que muchas veces es el gran descubrimiento, ¿no? Es decir, hostia, pues si el verde es verde y el rosa es rosa, hostia, qué fuerte. Bueno, a ver, si Demócrito afirmó que la verdad está oculta en un abismo y Tales cayó, está bien en la página 136, por cierto, y Tales cayó en el pozo mientras miraba hacia lo alto, está el orden del día abismarse, no precisamente para buscar la verdad o estudiar los astros, sino para encontrar el recinto más oscuro. Ser oscuro ya es ser profundo. Más que encasillarse en clostraste, les gusta encuevarse. Trogloditas, cavernícolas. Quieren perder el mundo de vista a toda costa, encerrarlo todo en un gran paréntesis. El cuerpo es cárcel y tumba, y el mundo cueva y antro. Para evitar los ídolos y nociones falsas de la plaza pública, se atiborran de ídolos de la caverna. O sea, ahí critica claramente, yo creo, más bien a las religiones y a la gente que no quiere eso, que lo quieren complicar todo y eso. Muchas veces la complicación y la oscuridad se ve como algo sofisticado y no es más que esto, complicación y oscuridad. En la página 142 saltamos y vamos hacia ¿qué? Vamos hacia otra cita interesante probablemente, ¿no? Se adelantó al wokismo actual. El que dice, lo siento así, se ha encerrado en sí mismo. Cualquier otro tiene el mismo derecho a decir, yo no lo siento así, y ya no hay terreno común. En las cosas totalmente particulares el sentimiento está en su derecho, pero querer asegurar de algún contenido que todos los hombres lo tienen en sus sentimientos es contradecir el punto de vista del sentimiento en el que nos hemos colocado, es contradecir el punto de vista de lo particular, subjetividad de cada uno. O sea, quiero decir que si nos ponemos muy estupendos, esto de que hay lo que se ve hoy en día, ¿no? Que todo el mundo se siente no sé qué, yo me siento piedra, yo me siento mujer, yo me siento hombre, pues yo hoy me siento gato, pues yo me siento... Bueno, o sea, al final no hay terreno común para entenderse con nadie. O sea, si tú lo que haces es dividir, subdividir, dividir y tal y cual, individualismo cada vez más estúpidos, porque no tiene otro nombre, al final lo que te estás cargando son los terrenos comunes que tenemos muchos. Pero claro, si queremos todo dividirlo de esa manera, pues claro. Pasamos a la 144. De hecho, toda la antítesis entre el yo y el resto del mundo, que está implícita en la doctrina de la negación, desaparece tan pronto como tengamos un interés verdadero por personas o cosas ajenas a nosotros mismos. Gracias a tales intereses, el hombre llega a sentirse como una parte de la corriente de la vida y no una entidad fríamente separada como una bola de billar, que no tiene más relación que la del choque con las otras bolas. Toda desgracia depende de alguna clase de desintegración o falta de coordinación entre lo consciente y lo consciente. Hay una falta de integración entre el individuo y la sociedad. Cuando no están unidos por la fuerza de intereses y afectos objetivos, el hombre feliz es el que no siente el fracaso de unidad alguna, aquella cuya personalidad no se cinde contra sí mismo, ni se alza contra el mundo, el que se siente ciudadano del universo y goza libremente del espectáculo que le ofrece y de las alegrías que le brinda, impávido ante la muerte, porque no se cree separado de los que viven en pos de él. En esa unión profunda e instintiva con la corriente de la vida se halla la dicha verdadera. Una profunda reflexión, muy profunda, que yo creo que si reescucháis varias veces le cogeréis la profundidad que la tiene y mucha. Este movimiento no podemos pues considerarlo como un levantamiento legítimo y sincero de protesta a nuestros tiempos en que cada vez más todo está concretado con todo.
conectado con todo y que todo dependemos de todo el mundo, porque estos solitarios integrales defensores de un individualismo exacerbado, no de solitarios con Dios o con la naturaleza, sino de solos consigo mismos, son los menos predispuestos a prescindir de la más pequeña de las comodidades de la vida moderna. O sea que eso es muy bueno también, porque es verdad que yo esta actitud la veo cada vez más, además en los jóvenes, en muchos canales de YouTube, ¿no? Donde ves como la gente, digamos, de alguna forma alaban eso, que son solitarios, que tal y cual, que hay que estar solo, que no hay que depender de nadie, tal y cual, y es lo contrario, es escindirse a ti mismo y de tus semejantes. Esa decisión te hará infeliz, porque cuando más integrado estés en el todo y con todos, más feliz eres y más consciente de que no eres más que eso, un eslabón más de una cadena larguísima antes de ti y larguísima después de ti. Y es un honor pertenecer a ese eslabón, no una desdicha. Pero bueno, hay mucha gente que no lo acaba de pillar. A ver, si todos estos son demasiados y saben organizar su batahola existencialista y su varaabunda más o menos trascendental, no debemos desconocer que forman legiones, los que, con constancia y silencio, con esfuerzo y aliento, trabajan y luchan, sufren y gozan, aman y odian, se ocupan y preocupan, viven y se desviven, crean y procrean, sin que les quede tiempo para aburrirse ni para angustiarse, porque siempre se sienten ligados con todos. Antes que la grandeza angustiada de la nada, la servidumbre jubilosa con el todo. La conclusión que hace de este párrafo, ¿no? Buena conclusión. Pasamos a la página 150. Un alegato a la vida humana si quiere que no se la olvide. Bueno, más que una negación de la filosofía, esto ya pasó, que no tengamos que asistir a algo mucho más grave, a su olvido. La negación, la agresión, el maltrato, el ataque, el estrago son vida y vivifican. Mueven y remueven, obligan a despertar y levantar, impulsan a reaccionar. Y andar, sacuden y arrebatan. El olvido, el silencio, el desdén es lo más terrible. Y terrible es la verdadera papeleta de función, es la paz de los muertos. O sea que más vale, digamos, que te odien que no que te ignoren, ¿no? Y la filosofía, dice él, que es mejor que la maltraten, como se había maltratado en el pasado, que no que la olviden, ¿no? En la página 152, la filosofía no es angustia, sino agitación. La filosofía no gira en el vacío y en el más allá. Tiene siempre que habérselas con lo concreto y presente. Solamente los pensadores faltos de honestidad mental evitan los problemas vitales de la existencia humana. Vagan más y más lejos de su tiempo y lugar, de las cuestiones palpitantes y apasionantes de su pueblo y de su siglo. Esto no les puede preocupar porque en realidad les asusta. O sea, que esos intelectuales, ¿no?, que dicen que no, que ellos viven en sus libros, en su pasado y tal, y que no se implican, en realidad, flaco favor se hacen a sí mismos y flaco favor le hacen a la filosofía, etcétera, ¿no? Pasamos a la página 157, donde hay un halago a la sabiduría popular, la tan denostada sabiduría popular, ¿no?, que muchas veces dicen que no existe algunos y otros que no es importante. Pues según él sí, lo es y mucho. No se trata, pues, de defender este éxito prefuntorio y maligno, sino otra actitud más difícil y diáfana. Los aristócratas, Platón y Aristóteles, nos aconsejan: oh, querido amigo, no tengas una opinión demasiado mala de la multitud. Trata de reconciliarla con la filosofía, destruyendo los injustos prejuicios que se les ha dado. Eso lo dice en la República. La multitud, en la mayor parte de los casos, juzga mejor que un individuo cualquiera que él sea. Y eso lo dice en Política, en su obra Política. Sí, o sea que no todo lo que hace la multitud son solo, digamos, aplastar y destruir, etcétera, sino que a veces, digamos, en la sabiduría del pueblo profunda también hay mucha sabiduría, ¿no? Y habría que a veces beber más de ella. Si llevados por el camino de la menor resistencia y del mínimo esfuerzo, se dejan las obras enrevesadas y deshilvanadas, sin lo suficiente ajustadas o documentadas, sin profundizar ni embellecer, esta facilidad del autor solo puede ser origen de tropiezos y dificultades para el público, y por lo tanto no es el desembarazo que nos puede interesar. La facilidad y agilidad que defendemos solo se alcanza generalmente después de larga preparación, arduos entrenos y penosas disciplinas. Es aquella difícil facilidad
de que nos habla Cervantes, alcanzar la grandeza por el camino de la servidumbre. O sea, y claro, evidentemente es como todo, ¿no? Cuando tú ves un futbolista profesional jugar al fútbol, dices, hostia, pues el fútbol es fácil, ¿no? Pero detrás hay horas y horas de entreno, ¿no? Y luego también va a seguir diciendo que claro, todo eso es para decirnos, digamos, que muchas veces el pueblo o la gente, digamos, dicha más sencilla, no se interesa por los libros filosóficos, como puede ser este, por ejemplo, porque él dice que porque estaban mal escritos, ¿no? Estaban escritos de una forma intencionadamente enrevesada, y claro, y esto solamente lo podía entender gente muy culta y no la entiende la gente del pueblo, ¿no? Dice que Antonio Machado dijo, se aplaude con razón el acto de atacarla y vencerla, pero no es lícito crearla artificialmente para ufanarse, dice de la dificultad, para ufanarse de ella. Lo clásico, en verdad, es vencerla, eliminarla, lo barroco, exhibirla. Cuando se ponga de moda el hablar claro, veremos, como dicen en Aragón, veremos lo que pasa cuando lo distinguido, lo aristocrático, lo verdaderamente hazañoso sea hacerse comprender de todo el mundo, sin decir demasiadas tonterías. Las más certeras alusiones a lo humano se hicieron siempre en el lenguaje de todos. O sea que es un alegato a ser más sencillo y más simple, ¿no? Aquí hay otra también que subrayo. Y van siendo asuntos infracientíficos, es decir, instrumentales. El dominio de la alta matemática es imprescindible para hacer física, pero no para entenderla humanamente. Eso otra. El que se sabe profundo, dictamina Nietzsche, se esfuerza en ser claro. El que quiere parecer profundo a la multitud se esfuerza en ser oscuro. Otra. Ya por último, ¿qué tenemos por aquí? O sea, casi último. No es exacto que el orden mate y que la vida y el arte de la misma ciencia sean eminentemente exaltación y desatino, tormenta y agitación. Vivir no es delirar, y orden y ley pueden tener un significado no estático y cuadriculado, sino dinámico y orgánico. Tenemos que distinguir entre l'esprit de la géométrie y el esprit de finesse. El buen orden no cierra, no encierra, no encadena, no mutila, no corta las alas, no acartona, no solidifica necesariamente. Se dice que el espíritu vivifica, que la letra mata y que el orden momifica. Si cuando la letra es torpe y el orden grosero, cuando la letra es hábil y penetrante, no amortaja, vigoriza, cuando el orden es certero y acertado, no momifica, resucita. O sea que un buen orden, digamos un orden bien entendido, es eficaz. El orden mal entendido es ineficaz, evidentemente, ¿no? Y ya nos vamos hacia el final, o por no decir el final, donde, como colofón, digamos, dice, solo entre animales de sangre fría hay especies venenosas. Eso sería un poco el colofón. Así que él aboga por eso, una filosofía viva, para los vivos, para gente, para ayudar a progresar, para ayudar a crecer, ¿no? Evidentemente estoy totalmente de acuerdo con él. Buena conclusión, buen libro, os lo recomiendo. Y si con el resumen que os he hecho y las citas que os he leído ya os conformáis o ya podéis escribir una tesis sobre el autor, pues mira, me alegro por vosotros. Y si no, os recomiendo leerla con, de verdad, con verdadera fricción. Venga, un saludo a todos, que estoy un poco tocado y cansado ya de tanto hablar. Hasta la próxima y espero que disfrutéis de verdad de mi resumen y de las subrayados y que disfrutéis de ese libro si os lo compráis, porque de verdad que es un buen libro para la filosofía. Un saludo a todos y hasta la próxima. Cuidaros mucho. Chao, chao.